puedes decidir por nosotros. Es por el bien de la familia. Basta, no discutan así. Esto no termina aquí. Esa noche, cuando la puerta se cerró detrás de su madre, Daniel sintió que algo dentro de él también se cerraba. Pero no con paz, sino con un crujido lento, como madera vieja partiéndose en silencio. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina, y el frío se metía por las rendijas como si la casa misma estuviera reclamando lo que acababa de perder. Daniel había creído que estaba haciendo lo correcto, que estaba cuidando su matrimonio, que estaba evitando una guerra, pero en realidad acababa de entregar a la única persona que lo amó cuando él no tenía nada que ofrecer. Y lo más duro fue esto: lo hizo por complacer a una mujer que ya había decidido irse desde antes. Solo estaba esperando el momento exacto para llevarse lo que no era suyo. Lo que su madre encontró después, escondido en la maleta, la dejó sin aliento y la hizo caer de rodillas en plena calle, como quien recibe una señal de Dios cuando ya no le queda fuerza. Antes de seguir, suscríbete al canal si alguna vez has sentido que la familia es un altar y que traicionar ese altar trae consecuencias. Esta historia no solo duele, despierta. Daniel era hombre de manos y de trabajo. No hablaba mucho, pero cuando se comprometía, cumplía. De joven aprendió el oficio de la herrería con un anciano llamado Don Eusebio, un hombre seco por fuera, pero justo, de esos que enseñan sin humillar. Daniel se quedaba hasta tarde puliendo metal, aprendiendo a escuchar el sonido del hierro como si fuera idioma. Con los años, y con cada peso que le sobraba, compraba pinzas, esmeriles, soldadura, pedazos de acero. En el patio trasero de su casa, levantó un pequeño cuarto con paredes de bloc sin repellado y un techo de lámina que cantaba cuando llovía. Ahí soñaba con abrir su propio taller. Herrería El Renuevo, le decía él, porque sentía que Dios lo iba a levantar desde abajo, como brota una planta en tierra seca. Su madre, doña Matilde, vivía con él desde que enviudó. Cuando el padre de Daniel murió, él la miró a los ojos y le prometió: mientras yo esté vivo, aquí nadie te va a despreciar. Esta casa es tuya también. Lo dijo con fe, con esa fe sencilla que no necesita adornos. Matilde no era una mujer de lujo, era una mujer de rodillas. Su tesoro era su Biblia gastada, sus manos agrietadas y una forma de amar que no hacía ruido. En esa casa vivían tres: Daniel, Matilde y Verónica, la esposa de Daniel desde hacía 4 años. Al principio, Verónica parecía buena. Era de sonreír fácil, de hablar bonito, de servir café con dulzura. Incluso al principio le decía mamá a Matilde, como quien sabe ganarse un lugar. Pero esa miel duró poco. Con el tiempo, lo que eran detalles se volvieron dagas. Que si Matilde rezaba mucho y eso le fastidiaba, que si olía a remedios, que si se metía en la forma en que Verónica llevaba la casa, que si Daniel ya no era un hombre libre porque seguía siendo hijo. Los silencios se volvieron pesados, las miradas incómodas y la paz. La paz empezó a escurrirse por la cocina como agua por un piso roto. Una tarde, Daniel estaba en el patio arreglando un portón de herrería para un vecino, martillo en mano, chispa en el aire, cuando Verónica apareció con los brazos cruzados, como juez. ¿Vas a seguir permitiendo que tu madre mande aquí?, soltó sin temblarle la voz. Daniel bajó el martillo, confundido. ¿Mande? Es mi mamá, solo... Pero Verónica lo cortó. No me respeta. Me mira como si yo fuera la visita. Opina de todo. Me hace sentir extraña en mi propia casa. Daniel tragó saliva porque él ya había escuchado esa canción. Y aún así, cada vez le dolía igual. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, aunque el corazón ya le estaba adivinando la respuesta. Verónica se acercó un paso, lo miró directo. Escoge, Daniel, o ella, o yo. Esa frase no sonó como discusión, sonó como sentencia. Daniel sintió que el pecho se le apretaba como si lo estuvieran amarrando con alambre. Verónica se dio media vuelta y se fue, dejando sembrada la culpa como semilla mala.
Y Matilde, desde su cuarto, escuchó todo. No era sorda, no era ciega, solo era madre, y las madres entienden antes de que les expliquen. Esa misma noche, Matilde abrió su ropero despacio, como si no quisiera despertar a la vergüenza. Sacó una maleta vieja color vino, de tela gruesa, con el cierre trabado y las costuras cansadas. Era la maleta con la que una vez huyó del dolor cuando enviudó, y con la que llegó años atrás a la casa de su hijo. Metió lo básico: 2 mudas de ropa, una cobija ligera, su frasco de medicinas, un pequeño rosario de madera que le regaló una hermana de la iglesia, y su Biblia. Esa Biblia subrayada donde Dios le había hablado cuando no tenía a nadie. También guardó un monedero con algunas monedas y billetes pequeños, no porque creyera que le alcanzaría para una vida nueva, sino porque no quería que su hijo pensara que se iba a dar lástima. No, ella no iba a mendigar amor. El amor que se mendiga se convierte en humillación. Daniel, mientras tanto, no podía dormir. Se quedaba en el taller improvisado mirando herramientas como si fueran acusadoras. Recordaba cuando su madre vendió su único anillo para comprarle la primera soldadora usada. Recordaba cuando se enfermó de niño y ella pasó la noche con paños húmedos en la frente, murmurando salmos como quien pelea con el cielo para no perder a su hijo. Recordaba su voz: Dios no abandona a Daniel. El hombre sí, pero Dios no. Y ahora él estaba a punto de abandonar a la mujer que le enseñó esa frase. El ambiente se volvió insoportable. Verónica dejó de disimular. Le hablaba poco, lo miraba con desprecio, como si él fuera culpable de tener madre. Y una mañana, Daniel no pudo más. Caminó hasta el cuarto de Matilde con los hombros caídos. Tocó la puerta. ¿Mamá? La voz le salió apagada. Verónica dice que esto ya no puede seguir, que se siente incómoda. Matilde ni siquiera lo dejó terminar. No digas más, hijo. Su voz fue suave, casi como cuando él era niño y se raspaba la rodilla. Ya hice mi maleta. Daniel sintió un hueco en el estómago. No quería que se fuera, pero se convenció de que debías hacerlo por su matrimonio. La vio salir con pasos lentos, sin llorar, sin reprochar. Solo un silencio inmenso entre los dos. Y una lluvia fría empezando a caer, como si el cielo también estuviera de duelo. Matilde cruzó la puerta con la maleta en una mano, y en la otra, un bolsito viejo pegado al pecho. Daniel se quedó en la entrada, inmóvil. Verónica, detrás, miraba la escena con una calma rara, como quien al fin ve despejado el camino. Matilde dio un paso, y otro, sin voltear. No porque no le doliera, sino porque si volteaba, se rompía. Y a veces, para no morir de tristeza, uno aprende a caminar sin mirar atrás. Daniel la vio alejarse por la calle mojada. Y ahí, justo ahí, el alma se le partió. Quiso correr, quiso gritarle que se quedara, quiso pedir perdón, pero sus pies no se movieron. La culpa lo clavó al suelo, y sin saberlo, acababa de tomar la decisión que iba a incendiar su vida por dentro. La madrugada todavía no había terminado de desperezarse cuando Matilde avanzó por la calle húmeda. Las luces amarillas de los postes dibujaban sombras largas, y cada paso sonaba más fuerte de lo que quería. No sabía a dónde ir, solo sabía de dónde debía salir. Apretó la maleta contra su pierna como si fuera un ancla, no para quedarse, sino para no desmoronarse. El frío se le metía por los huesos, pero el temblor que sentía no venía del clima, venía del corazón. «Señor», murmuró sin voz, «tú sabes por qué me voy. No me sueltes». Y siguió caminando. Llegó a una pequeña parada de autobús, una banca de cemento, un techo de lámina oxidada y el silencio de un barrio que aún dormía. Se sentó despacio, acomodó la maleta a su lado y respiró hondo. No lloró. No porque no doliera, sino porque había aprendido que hay dolores que se cargan en silencio para no maldecir. Abrió la maleta solo para comprobar que todo estuviera en su lugar.
Sacó la Biblia, la cobija, el frasco de pastillas. Todo estaba ahí. Entonces, al acomodar una blusa doblada, sintió algo duro entre las telas. Frunció el ceño. No recordaba haber guardado nada más. Metió la mano con cuidado y sacó un sobre grueso, color manila, sellado con cinta. El pulso se le aceleró. Con manos temblorosas rompió el sello. Dentro había varios fajos de billetes, acomodados con precisión como quien prepara algo importante. No eran monedas sueltas. Era una cantidad que no cabía en la casualidad. Se le nublaron los ojos. Volteó el sobre y vio una nota escrita con letra firme, la letra de su hijo. «Mamá, si algún día te vas, no quiero que te falte nada. Esto era para el taller, pero tú eres mi raíz. Perdóname por no saber defenderte como merecías. Daniel». Matilde apretó el sobre contra el pecho y cayó de rodillas ahí mismo, en la banqueta fría. No le importó la humedad ni la hora. Cerró los ojos y lloró por primera vez. No de tristeza, de revelación. Su hijo no la había echado del corazón, solo había sido débil. Y Dios, que ve lo escondido, había permitido que ese amor silencioso apareciera justo cuando ella pensaba que todo estaba perdido. «Gracias», susurró al cielo. «Gracias porque no crié en vano». Guardó el sobre junto a la Biblia y cerró la maleta. Cuando se puso de pie, algo había cambiado en su espalda. Ya no caminaba encorvada, ya no era una mujer que huía. Era una madre sostenida por la gracia. Caminó hasta una panadería que recién abría. El aroma a pan caliente le recordó otros tiempos, otras mañanas. Pidió un café sencillo y un bolillo. Se sentó junto a la ventana. Mientras bebía, sintió una paz extraña, como si Dios le hubiera dicho sin palabras: «Ahora confía». En la casa, Daniel permanecía sentado en la mesa con el café frío. Verónica hablaba, justificaba, explicaba, decía que era lo mejor, que ahora habría paz, que su madre estaría mejor en otro lugar. Daniel no respondía, no discutía, no asentía. Miraba un punto fijo en la pared como quien escucha algo por dentro que no quiere callar. De pronto se levantó, caminó hasta el cuarto de su madre y se quedó parado frente a la cama tendida. Todo estaba limpio, ordenado, demasiado ordenado. En la mesita, la fotografía de cuando él tenía 7 años seguía en su marco torcido. La tomó con cuidado. Se sentó en la orilla de la cama y dejó caer la cabeza entre las manos. Ahí, en ese cuarto sin voz, entendió lo que había hecho. No había protegido su matrimonio, había traicionado su origen. Y cuando uno traiciona la raíz, el árbol entero empieza a secarse. Verónica apareció en la puerta. «¿Otra vez con eso?», dijo fastidiada. «Ya pasó, Daniel. Tu mamá se fue porque quiso». Daniel alzó la mirada. No había rabia en sus ojos. Había verdad. «Se fue porque no la defendí», respondió. Verónica bufó y se fue. Esa noche, Daniel no durmió. Los días siguientes fueron una repetición gris. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Verónica se movía con libertad, como quien al fin se siente dueña. Pero Daniel se sentía más solo que nunca. La comida no tenía sabor. El taller ya no era refugio, era distracción. En el trabajo se equivocaba, perdía tornillos, olvidaba medidas. Un compañero lo notó. «Traes el alma en otro lado», le dijo. Daniel solo asintió. ¿Cómo explicarle que había dejado ir a la mujer que le enseñó a orar? Una tarde, sin pensarlo demasiado, pasó por la panadería del barrio antiguo, la misma donde su madre solía comprar pan los domingos. Entró, pidió café, se sentó, cerró los ojos y casi pudo verla sonreírle desde la mesa de al lado. Entonces lo entendió con claridad dolorosa. Su madre no era una carga. Era la columna invisible que sostenía todo, y sin ella, la casa era solo paredes. Mientras tanto, Matilde había conseguido un cuarto pequeño en casa de una mujer viuda de la iglesia. No era cómodo, pero era limpio. Dormía poco, rezaba mucho. Cada noche agradecía por el sobre, no por el dinero.
sino por la señal. Sabía que su hijo abriría los ojos a su tiempo. Porque el amor verdadero no empuja, espera. Daniel comenzó a notar cambios en Verónica. Salía más, regresaba tarde, hablaba por teléfono en voz baja. Una noche, mientras trabajaba en el patio, escuchó sin querer una frase que lo heló. Él ni cuenta se da. Cuando termine lo del taller, me voy. Daniel no dijo nada, no gritó, no reclamó. Algo dentro de él simplemente se acomodó. Como cuando una venda cae y la herida, aunque duele, por fin respira. Esa noche, Daniel miró su reflejo en el espejo y no vio culpa, vio claridad. Y entendió algo que le enseñaron desde niño pero había olvidado. Cuando Dios quita el velo, ya no hay excusa para seguir ciego. Daniel comenzó a cambiar sin anunciarlo. No fue un cambio ruidoso, fue un cambio firme. Como esos que nacen cuando el alma ya tomó una decisión y el cuerpo apenas va alcanzándola. Dejó de discutir, dejó de justificar. Contestaba con lo justo, ya no buscaba aprobación ni paz prestada. Había entendido que la verdadera paz no se negocia, se protege. Verónica lo notó. «Estás raro», le dijo una noche mientras él limpiaba sus manos manchadas de grasa. «No», respondió Daniel sin mirarla. «Solo estoy despierto». Esa palabra cayó pesada entre los dos. El taller volvió a convertirse en su refugio, pero ahora no para huir, sino para reconstruirse. Pasaba horas puliendo metal, ordenando herramientas, dibujando en una libreta vieja los planos de lo que algún día sería su propio negocio. Cada trazo era una oración silenciosa, cada medida, una promesa. En cada pensamiento aparecía su madre, no como culpa, sino como brújula. Recordaba una frase que ella repetía cuando él se frustraba. El hombre que se traiciona por quedar bien con otros, pierde el respeto de todos, incluso el suyo. Un día, caminando por el barrio, se detuvo frente a un local abandonado. El letrero torcido decía, «Se renta». Daniel lo miró largo rato, midió el espacio con los ojos, imaginó el sonido del martillo, el olor a metal caliente, el nombre pintado al frente. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin culpa. Volvió a casa con una serenidad nueva, como quien ya sabe el siguiente paso aunque todavía no lo ha dado. Esa noche, escuchó a Verónica reír por teléfono en la habitación. No eran risas casuales, eran risas que él conocía, risas que alguna vez fueron suyas. Daniel no se movió, no espió, no interrumpió. Solo confirmó lo que su corazón ya sabía. Cuando ella colgó, bajó a la cocina como si nada. ¿Cenaste?, preguntó ella sin interés. Sí, respondió él, aunque no era verdad. Comió solo, de pie, arroz frío directo de la olla. No por castigo, sino porque ya no esperaba cuidado donde no había amor. Los domingos se volvieron especialmente duros. Antes, Matilde preparaba la mesa con esmero, bendecía los alimentos y ponía flores sencillas en un vaso. Ahora, Verónica pedía comida o no comía. Daniel se sentaba frente a una mesa vacía y entendía, con cada silencio, que la casa había perdido su espíritu. Un día, buscando unos papeles, encontró un cuaderno viejo de su madre. En una página subrayada leyó, «Una casa no se sostiene con paredes, sino con honra». Cerró el cuaderno despacio. Esa frase lo atravesó más que cualquier reproche. Esa tarde salió a caminar sin rumbo. Vio familias sentadas en las puertas, niños jugando, mujeres regando plantas. Sintió una punzada de envidia, pero no de rencor, de anhelo. Comprendió que no quería una casa perfecta, quería un hogar verdadero. Y en ese entendimiento, algo se selló dentro de él. Los cambios se hicieron visibles. Daniel comenzó a ahorrar de nuevo. Separaba billetes con cuidado, como quien guarda semillas. Revisó el sobre que su madre había dejado casi intacto. No lo tocó, no aún. Ese dinero no era un gasto, era una responsabilidad sagrada. Dejó de preguntar a Verónica a qué hora llegaba. Dejó de explicarse.
El hombre que siempre pedía permiso había empezado a caminar erguido. Verónica empezó a incomodarse. «¿Qué te pasa?», le preguntó una noche. Daniel la miró con calma. «Estoy volviendo a mí». Ella no entendió, o no quiso, porque cuando una persona vive del control, la libertad ajena le parece amenaza. Una tarde, Daniel regresó antes de lo habitual. Algo lo empujaba. Subió las escaleras y escuchó la voz de Verónica por teléfono. Se detuvo sin hacer ruido. «No sospecha nada», decía ella. «Cuando termine lo del taller y venda, me voy contigo». Daniel sintió el golpe seco en el pecho, pero no gritó. Bajó despacio, se sentó, esperó. Cuando ella bajó, lo besó en la frente como rutina. Él no reaccionó. Esa noche, Daniel no durmió. Se fue al taller, abrió el sobre y contó el dinero con lágrimas contenidas. No por la traición de Verónica, sino por la fidelidad de su madre. Al amanecer, Daniel tomó una decisión que ya no dolía. Fue al local que había visto, firmó el contrato, pagó el adelanto. Cuando el hombre le entregó la llave, Daniel la sostuvo con fuerza. No era una llave de metal, era una llave de regreso. Esa noche, al volver a casa, Verónica lo esperaba con reproches. «¿Dónde estabas?». «Construyendo lo que tú nunca quisiste». Daniel subió, tomó una maleta y comenzó a guardar su ropa. Verónica se quedó helada. «¿Te vas?». Daniel la miró con firmeza serena. «No, te vas tú». Ella quiso gritar, reclamar, manipular. Daniel no levantó la voz. «Esta casa fue levantada con sacrificio. Tú solo pasaste por ella». El silencio fue su respuesta. A la mañana siguiente, Verónica salió con sus maletas. No hubo lágrimas, no hubo abrazos. Daniel cerró la puerta y apoyó la frente en ella unos segundos. No lloró, respiró. Por primera vez en mucho tiempo. El aire no pesaba. Ese mismo día, Daniel se puso una camisa limpia, tomó una libreta con direcciones antiguas y marcó una en particular. Doña Matilde, su madre. Tomó el autobús con el corazón acelerado. No sabía qué le diría. Solo sabía que no podía seguir viviendo sin pedir perdón. El viaje en autobús se le hizo eterno. Daniel iba mirando por la ventana como si cada calle fuera un recuerdo que le reclamaba algo. Las casas pasaban lentas, los puestos, los árboles viejos. Todo parecía preguntarle por qué había tardado tanto. En su pecho no había prisa, había reverencia. No iba a exigir perdón, iba a suplicarlo si era necesario, porque entendió algo tarde, pero lo entendió. Hay errores que no se corrigen con palabras, sino con presencia. Cuando bajó del autobús, el barrio era humilde. Casas pequeñas, pintura desgastada, macetas en las ventanas. Preguntó por doña Matilde. Una vecina lo miró y sonrió con dulzura. «Usted debe ser Daniel. Ella siempre dijo que vendría». Esa frase lo desarmó. Siempre dijo, nunca dudó, nunca perdió la fe. Entró. Matilde estaba sentada en una silla de madera, con su rebozo sobre las piernas y la Biblia abierta. Al verlo, no se sorprendió. No se levantó de golpe. Lo miró como se mira algo que se ha esperado mucho tiempo. «Tardaste», dijo con voz serena. Daniel no respondió. Cayó de rodillas frente a ella como niño cansado. «Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte defendido, por callar cuando debía hablar, por elegir mal». Matilde apoyó su mano en la cabeza de su hijo. «Yo nunca dejé de orar por ti. Dios no terminó contigo». Lloraron en silencio. No hubo reproches. El amor verdadero no cobra facturas. Matilde se levantó despacio y fue por un sobre, el mismo. «Nunca lo usé todo», dijo. «Sabía que este día llegaría». Daniel lo tomó con manos temblorosas. «Te quiero de vuelta en casa». Matilde lo miró con firmeza amorosa. «Sí vuelvo. No será como estorbo». Daniel negó con la cabeza. «Nunca lo fuiste. Yo lo olvidé». Regresaron juntos. En el autobús no hablaron mucho, no hacía falta. El silencio entre ellos era paz. Cuando Daniel abrió la puerta de la casa, Matilde entró con cautela.
como quien pisa un terreno que ya no sabe si le pertenece. Daniel tomó su mano. No entres como invitada. Esta siempre fue tu casa. Matilde sonrió, y esa sonrisa empezó a sanar paredes. Esa misma tarde, abrió las ventanas, puso agua a hervir con canela y ordenó la mesa. La casa volvió a oler a hogar. Daniel la observaba desde la puerta, con los ojos húmedos. Había recuperado algo más grande que su taller, su raíz. Los días siguientes fueron distintos. Daniel trabajaba sin miedo. Matilde lo acompañaba. Tejía en una esquina del nuevo local vacío. Oraba en silencio. Con el dinero del sobre, compraron las primeras herramientas. Mandaron a hacer un letrero sencillo: Herrería El Renuevo. Los primeros clientes llegaron sin anuncios. El trabajo honesto corre de boca en boca. Una tarde, Verónica pasó frente al taller. Miró el letrero. Vio a Daniel concentrado, a Matilde sentada, serena. Dudó. Se acercó. «Hola». Daniel levantó la mirada. «Estoy en paz», dijo antes de que ella hablara. Verónica entendió que ya no había lugar para ella ahí. Se fue sin palabras. Esa noche, Daniel cenó con su madre. Pan caliente, café, oración. La paz no hacía ruido, pero llenaba todo. Daniel supo que no solo había levantado un taller, había levantado su vida. Los días comenzaron a ordenarse como piezas que por fin encajaban. No fue magia ni suerte, fue constancia bendecida. Daniel abría el taller antes de que el sol terminara de subir. El sonido de la cortina metálica levantándose se volvió un anuncio silencioso de esperanza. Matilde preparaba café temprano, dejaba pan envuelto en un trapo limpio y se sentaba cerca de la puerta con su tejido, observando sin estorbar, acompañando sin invadir. Su sola presencia parecía enderezar el ambiente, como si la paz tuviera peso y se acomodara en cada rincón. El primer cliente llegó con una reja doblada por el tiempo, el segundo, con un portón que ya no cerraba. Daniel trabajaba con cuidado, sin prisas falsas. No cobraba de más, no prometía lo que no podía cumplir. Y la gente lo notaba. «Aquí se siente algo distinto», dijo una mujer mientras esperaba. Matilde levantó la vista y sonrió sin decir nada. Sabía que era ese algo. Era honra restaurada. Con los días, Daniel contrató a un muchacho del barrio, Julián, callado y con ganas de aprender. Le enseñó a medir, a soldar, a escuchar el metal, pero sobre todo, le enseñó a no engañar. «El hierro se dobla si lo fuerzas», le decía. «El corazón también». Julián escuchaba como quien recibe herencia. Una tarde, mientras ordenaban el taller, Matilde sacó el cuaderno viejo de Daniel, aquel donde había dibujado por primera vez su sueño. Las páginas estaban manchadas de grasa y esperanza. «Nunca dejaste de creer», le dijo ella. Daniel negó con la cabeza. «Sí dejé, pero Dios no». Matilde apretó sus labios, conteniendo la emoción. «Dios espera, hijo, pero también corrige». Esa noche, sentados a la mesa, Daniel se permitió algo que no hacía desde hacía mucho: agradecer en voz alta. Agradeció por el trabajo, por la segunda oportunidad, por la madre que no se rindió. Matilde cerró los ojos mientras él oraba. No pidió riquezas, pidió firmeza, pidió no volver a traicionarse. El taller empezó a crecer, no en tamaño, sino en reputación. Llegó un encargo grande: barandales para una escuela. Daniel dudó, no por miedo, sino por respeto. ¿Podré? Matilde lo miró sin titubeos. «Ya pudiste cosas más difíciles». Y tenía razón, aceptó. Una mañana, mientras trabajaban en el pedido, Daniel recibió una llamada. Era Verónica. No contestó de inmediato, respiró, atendió. Solo quería saber cómo estabas. Daniel miró a su madre, a Julián concentrado, al taller vivo. «Estoy completo», respondió. Verónica guardó silencio. «Cuídate», dijo al final. Daniel colgó sin rencor. El pasado ya no tenía fuerza sobre él. Al caer la tarde, Matilde salió al mercado. Compró verduras, pan, un poco de carne.
Preparó una sopa sencilla. Cuando Daniel llegó a casa, el aroma lo envolvió. Se sentaron a comer. No hablaron mucho. No hacía falta. La paz no exige conversación. Esa noche, Daniel se quedó despierto un rato más. Miró el techo, escuchó el silencio bueno, ese que no pesa. Entendió que el verdadero éxito no era el taller lleno, sino la conciencia limpia. Y supo, con certeza humilde, que Dios no había terminado de escribir su historia. El encargo de la escuela marcó un antes y un después, no solo por el dinero, sino por la responsabilidad. Daniel se levantaba más temprano, revisaba cada soldadura 2 veces, medía con paciencia. Sabía que esas barandales no eran solo hierro, eran manos de niños apoyándose, eran confianza puesta en su trabajo. Matilde lo observaba en silencio. A veces se acercaba y le decía, hazlo como si fuera para Dios. Y Daniel asentía, porque entendía que no era una frase bonita, era una forma de vivir. Julián aprendía rápido. No preguntaba de más, miraba, imitaba, corregía. Una tarde, mientras limpiaban herramientas, se atrevió a decir, nunca había trabajado en un lugar así. Daniel sonrió. Aquí no se viene solo a ganar dinero. Se viene a hacer las cosas bien. Julián guardó esa frase como quien guarda una llave. Con el tiempo, el taller comenzó a ser punto de encuentro. Vecinos pasaban no solo a dejar trabajos, sino a saludar a Matilde, a pedirle consejo, a contarle penas. Ella escuchaba más de lo que hablaba. A veces solo decía, ore, y eso bastaba. Daniel veía como su madre, sin proponérselo, volvía a sostener no solo su casa, sino a otros corazones cansados. Una tarde nublada, mientras terminaban de cargar el último barandal, Daniel sintió un cansancio distinto. No era físico, era un peso que se aflojaba, como si algo que había cargado por años finalmente se soltara. Se sentó un momento en el banco del taller, cerró los ojos y respiró. No había ruido de reproches, no había miedo, solo gratitud. Entendió que el perdón que había pedido también lo había recibido, de sí mismo. Esa noche, Matilde sacó una caja vieja de debajo de la cama. Dentro había fotos, cartas, recuerdos. Encontraron una de Daniel de niño, con una reja pequeña que había hecho con alambre. Decías que ibas a construir casas fuertes, recordó ella. Daniel rió bajito. No sabía que primero tenía que arreglar la mía. Matilde lo miró con ternura firme. Las casas se arreglan desde adentro. Días después, llegó una propuesta inesperada. Un contrato de mantenimiento con una pequeña empresa local. Daniel no se mareó. Preguntó, calculó, oró, aceptó con humildad. Cuando firmó, recordó el día que firmó el alquiler del local con manos temblorosas. Ahora sus manos estaban firmes. No por orgullo, sino por paz. Verónica volvió a llamar una última vez. Daniel no contestó. No por rencor, por cierre. Hay puertas que no se vuelven a tocar cuando ya se entendió la lección. Esa noche, al cerrar el taller, Daniel colocó el candado con cuidado y miró el letrero. Herrería El Renuevo. Sonrió. No era solo un nombre, era un testimonio. Al llegar a casa, Matilde lo esperaba con café. Dios es fiel, dijo ella sin mirarlo. Daniel respondió en voz baja y paciente. Se sentaron juntos. Afuera, la noche caía tranquila. Adentro, el hogar respiraba. Daniel supo que había aprendido algo que nadie le podría quitar. Cuando uno honra sus raíces, Dios endereza el camino. El tiempo empezó a caminar distinto. Ya no corría detrás de Daniel como antes, ya no lo empujaba ni lo ahogaba. Ahora avanzaba a su lado, paso a paso, como compañero. El taller seguía creciendo, pero Daniel no se dejó arrastrar por la prisa. Recordaba bien de dónde venía el dolor y no quería volver a construir sobre arena. Cada decisión la pasaba primero por el silencio y luego por la oración. Una mañana, mientras ajustaba una reja grande, un hombre mayor se acercó al taller.
Caminaba despacio, apoyado en un bastón. Observó el lugar con detenimiento, las herramientas ordenadas, a Julián trabajando con respeto, a Matilde sentada cerca de la puerta. «Aquí se siente bien», dijo el hombre sin saludar primero. Daniel levantó la vista. «Eso intentamos». El hombre asintió. «Busco a alguien que haga las cosas con palabra, no con prisa». Daniel entendió que no hablaba solo de hierro. Aceptó el trabajo sin prometer fechas imposibles. El hombre sonrió. «Por eso vine». Matilde al verlo murmuró apenas: «La honra llama a la honra». Daniel sintió un nudo en la garganta. Durante años había buscado reconocimiento en el lugar equivocado, en una casa donde nunca fue visto. Ahora, sin buscarlo, la vida comenzaba a responderle distinto. Julián también estaba cambiando. Ya no llegaba tarde, no faltaba. Preguntaba con interés. Una tarde se quedó después del horario ayudando a limpiar. «No quiero irme todavía», dijo con timidez. «Aquí me siento útil». Daniel lo miró con atención. Vio en él al muchacho que él fue, con hambre de algo más que sobrevivir. «Aquí nadie es invisible», respondió. Julián bajó la cabeza, agradecido. En casa, las noches se habían vuelto tranquilas. Matilde tejía, Daniel revisaba cuentas. A veces hablaban de cosas simples, otras veces no hablaban. El silencio entre ellos ya no era deuda, era descanso. Una noche, Matilde rompió el silencio. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió cuando me fui?» Daniel la miró, atento. «No fue la maleta, fue sentir que mi hijo dudó de mí». Daniel bajó la mirada. «Nunca dudé de ti, mamá. Dudé de mí». Matilde apoyó su mano sobre la de él. «Entonces ya aprendiste». El barrio empezó a reconocer el taller no solo por el trabajo, sino por el ambiente. Algunos entraban solo a saludar a Matilde. Otros pedían consejo. Ella nunca daba discursos, solo escuchaba y, cuando era necesario, decía: «No se traicione». Esa frase empezó a repetirse más de lo que ella imaginaba. Una tarde, mientras cerraban, Daniel se dio cuenta de algo sencillo pero profundo. Ya no sentía miedo de quedarse solo, porque ya no estaba solo consigo mismo. Había recuperado algo que no sabía que había perdido: la coherencia. Lo que pensaba, lo que hacía y lo que sentía empezaban a caminar en la misma dirección. Esa noche, antes de dormir, Daniel abrió la Biblia de su madre. Leyó un pasaje que ella había subrayado hacía años. «Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y vivas largo tiempo». Cerró el libro con cuidado. No lo leyó como mandato, lo leyó como verdad cumplida. Sabía que la vida no se volvería perfecta. Vendrían días difíciles, cansancio, decisiones duras. Pero ahora tenía algo firme donde apoyarse. No una casa grande, no una cuenta llena, sino una conciencia limpia y una madre en paz. Y entendió, con claridad serena, que el verdadero milagro no fue que el taller prosperara, sino que su corazón volviera a su lugar. El taller comenzó a ser más que un espacio de trabajo. Se volvió un punto de restauración. No porque Daniel predicara, sino porque vivía distinto. Los clientes entraban con prisa y salían más despacio. Algunos llegaban con enojo y se iban con alivio. Nadie podía explicar del todo por qué, pero el lugar tenía algo que aquietaba. Matilde lo sabía. No decía nada, solo oraba mientras tejía, como quien sostiene un techo invisible para que no se caiga la casa. Una mañana, Daniel encontró a Julián sentado en el banco, cabizbajo. No estaba trabajando, no estaba distraído, estaba dolido. Daniel se sentó a su lado sin hablar. Después de un rato, Julián confesó que había discutido con su padre, que se sentía menospreciado, que pensaba irse del barrio sin rumbo. Daniel no dio consejos rápidos. Le habló de errores, de silencios que pesan, de decisiones tomadas por miedo. Le habló de una maleta vieja y de una madre que se fue sin gritar. «No huyas sin entender lo que te duele», le dijo. «A veces irse no es libertad, es abandono». Julián escuchó con los ojos húmedos.
No dijo más. Al día siguiente llegó temprano. Más temprano que nunca. Ese mismo día, un proveedor intentó cobrar de más. Daniel revisó la cuenta y lo enfrentó con respeto firme. No gritó, no se dejó engañar. El hombre cedió. Al irse, dijo: «Usted es distinto». Daniel respondió sin orgullo: «Solo aprendí a no traicionarme». Matilde, desde la puerta, sonrió, porque sabía que ese aprendizaje había costado caro, pero había valido cada herida. Las tardes se llenaron de pequeños rituales: café caliente, pan compartido, el saludo de vecinos, la risa breve cuando algo salía mal y se corregía sin culpas. Daniel comenzó a escribir en su libreta no solo números, sino pensamientos. Uno de ellos decía: «La paz no se encuentra cuando todo sale bien, sino cuando eliges bien, incluso si duele». Un sábado, al cerrar temprano, Daniel llevó a Matilde al parque donde jugaba de niño. Las bancas estaban despintadas, los columpios viejos, pero el aire era limpio. Matilde se sentó y miró a los niños correr. «Aquí te esperaba», dijo, con una botella de agua y el corazón alerta. Daniel se sentó a su lado. «Aquí entendí que el mundo era grande». Matilde asintió. «Y hoy entiendes que no hay grandeza sin raíces». Esa noche, Daniel soñó con su padre. No habló, solo lo miró con aprobación. Al despertar, no sintió nostalgia, sino impulso. Se levantó temprano, preparó café para su madre y abrió el taller con una oración breve. «No me permitas volver a escoger desde el miedo». El día avanzó con trabajo constante. Llegaron nuevos encargos. Uno, en especial, exigía confianza. Un portón grande para un templo del barrio. Daniel aceptó con respeto. «Aquí no se falla», pensó. Durante los días siguientes, el trabajo fue intenso. Julián se mostró comprometido. Matilde llevaba agua, frutas, palabras breves. El portón quedó sólido, bien alineado, sin adornos innecesarios. El pastor que lo recibió tocó el metal y dijo: «Esto va a durar». Daniel respondió: «Eso espero». No dijo más, no necesitaba decirlo. La vida, sin avisar, empezó a acomodarse. No perfecta, no fácil, pero honesta. Daniel dejó de mirar atrás con rencor. El pasado ya no era cadena, era enseñanza, y entendió que el perdón más profundo no siempre se dice, se vive. El portón del templo quedó instalado al amanecer de un lunes. Cuando Daniel dio el último ajuste y se apartó para mirarlo completo, sintió un descanso hondo, de esos que no vienen del cuerpo sino del alma. El metal estaba firme, recto, sin adornos innecesarios, como la vida que ahora intentaba llevar. El pastor estrechó su mano con gratitud sencilla y, antes de irse, dijo algo que Daniel guardó en silencio. «Dios honra a los que no negocian la verdad». No fue una bendición ruidosa, fue una confirmación. De regreso al taller, Daniel caminó despacio. Miró el cielo limpio, respiró profundo. Por primera vez en años, no sentía que debía demostrar nada. No tenía que justificar decisiones, ni sostener máscaras. La coherencia, esa palabra que nunca había sabido explicar, ahora se sentía como un piso firme bajo los pies. Al llegar, Matilde estaba acomodando unas piezas pequeñas en una caja. Julián barría la entrada con cuidado, como si el polvo también mereciera respeto. Daniel los observó unos segundos sin interrumpir. Pensó en lo frágil que había sido todo y en lo fácil que habría sido perderlo otra vez si seguía eligiendo desde el miedo. Se acercó a su madre y le dijo en voz baja: «Gracias por no irte del corazón cuando te fuiste de la casa». Matilde no respondió con palabras. Le apretó la mano y eso bastó. Esa semana, Daniel recibió una visita inesperada. Don Eusebio, el viejo herrero que le enseñó el oficio, apareció apoyado en su bastón. Miró el taller con atención, tocó una soldadura, revisó una bisagra. «Aprendiste», dijo al fin. Daniel sonrió con humildad. «Me tomó tiempo». Don Eusebio lo miró fijo.
El hierro tarda en calentarse, pero cuando entiende el fuego, cambia para siempre. Matilde observaba la escena desde la puerta con los ojos brillosos. Esa noche, en casa, Daniel abrió su libreta y escribió una lista corta. No volver a callar lo importante, no vender la paz, no dejar sola a la verdad. Cerró la libreta y la dejó junto a la Biblia de su madre. Comprendió que no necesitaba grandes planes para el futuro, necesitaba constancia para no traicionarse. Un sábado por la tarde, mientras el taller estaba en calma, Daniel recibió un mensaje de Verónica. No lo abrió. No por rencor, sino por claridad. Hay capítulos que no se reabren porque ya cumplieron su función. Guardó el teléfono, levantó la persiana un poco más y dejó entrar la luz. Julián lo miró y preguntó: ¿todo bien? Daniel asintió. Todo en su lugar. Al caer la noche, cenaron juntos. Matilde sirvió la sopa con cuidado. Julián, invitado por primera vez a la mesa, agradeció con timidez. Daniel observó la escena y entendió algo esencial. El hogar no es un espacio, es una decisión diaria. Y él había decidido bien. Antes de dormir, Daniel se arrodilló en silencio. No pidió nada nuevo, dio gracias. Por la maleta vieja que se convirtió en señal, por el taller que nació de la dignidad, por la madre que supo esperar sin exigir, y por el Dios que no empuja, pero sí endereza. El amanecer de esta historia llegó sin estruendo, como llegan las verdades que se quedan. Daniel abrió el taller como cada día. Levantó la persiana metálica con el mismo gesto humilde y firme, y dejó que la luz entrara despacio, sin forzarla. El lugar ya no olía solo a hierro y aceite, olía a constancia, a propósito, a algo que había sido probado en el dolor y no se había quebrado. Matilde llegó poco después, con su canasta de pan envuelto y el paso lento de quien ya no corre, pero nunca se rinde. Se sentó en su lugar habitual, cerca de la puerta, donde podía ver entrar y salir la vida. Julián llegó puntual. Saludó con respeto y se puso a trabajar sin que nadie se lo pidiera. Daniel los observó a ambos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia, no a un lugar, sino a sí mismo. Los clientes comenzaron a llegar, unos por trabajo, otros por costumbre, algunos solo por el café y la conversación breve. Uno de ellos, un hombre joven con la mirada cansada, se quedó más tiempo del necesario. Mientras Daniel revisaba una bisagra, el hombre dijo casi sin mirar: «Mi mamá vive conmigo y mi esposa no la quiere. No sé qué hacer». Daniel no respondió de inmediato. Siguió trabajando. Luego levantó la vista y dijo con voz tranquila: «No tomes decisiones cuando te estén empujando desde el miedo. Escucha en silencio primero». El hombre asintió. No pidió más consejo. A veces una frase basta cuando viene desde la herida ya sanada. Al mediodía, Matilde se levantó con cuidado y repartió pan. Miró a su hijo y dijo en voz baja: «Estoy orgullosa de ti». Daniel sintió un nudo en la garganta. No porque necesitara esa frase, sino porque ahora sabía sostenerla sin culpa. Había aprendido que el orgullo sano no infla, afirma. Esa tarde, al cerrar el taller, Daniel se quedó unos minutos solo. Observó las herramientas alineadas, el letrero firme, las huellas del trabajo honesto. Pensó en la noche de la lluvia, en la maleta vieja alejándose, en la culpa que lo dejó inmóvil. Pensó en lo cerca que estuvo de perderlo todo por no saber decir no a tiempo. Y agradeció, porque incluso ese error había sido parte del camino. En casa, Matilde preparó la cena con calma. No había celebración especial, ni discursos. Solo comida sencilla y una mesa compartida. Daniel comió despacio, escuchando el sonido de los cubiertos, el murmullo suave de la noche. Antes de levantarse, dijo algo que llevaba tiempo guardando: «Mamá, si algún día dudé, fue porque olvidé quién me enseñó a creer». Matilde lo miró con ternura firme. «Lo importante no es no dudar nunca, hijo. Es volver cuando uno se da cuenta».
Esa noche, Daniel apagó la luz del taller y cerró la puerta de la casa con la certeza tranquila de quien ya no huye de sí mismo. Entendió que no había ganado una vida perfecta, sino una vida honesta, que no todo se había reparado, pero lo esencial sí. Había honrado sus raíces, había elegido la verdad aunque doliera, había vuelto al lugar donde el alma descansa. Y así terminó de escribirse esta historia, no con riqueza exagerada ni con aplausos, sino con algo mucho más difícil de conseguir: paz. Porque quien no honra sus raíces jamás crece de verdad. Y quien aprende a elegir con fe, aunque tarde, nunca llega demasiado tarde. Si esta historia habló a tu corazón, quédate. Aquí seguimos contando relatos que no entretienen solamente, sino que despiertan, corrigen y sanan. Suscríbete y comparte esta historia con quien necesite recordar que aún puede volver. Y continúa con nosotros en el siguiente relato.